Por favor, vayan conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vamos a continuar con nuestra exposición de esta preciosa carta escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 51 después de Cristo, a una iglesia fundada por él, una iglesia joven que estaba enfrentando tribulaciones por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por poder estar aquí nuevamente reunidos alrededor de tu palabra. Señor, como cantábamos recién, habla y nosotros escucharemos, Señor. Guíanos a obedecer y a poner en práctica todas las cosas que tú nos revelas. Pero sobre todo, Señor, llévanos a adorarte, a contemplarte, Señor, en tu majestad y en tu gloria. Muéstranos a Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que uno de los momentos más felices en la vida de nosotros es el nacimiento de un hijo. Lo tomamos en brazos, ¿no es cierto?, temerosos, y nos inunda un amor que no es fácil de explicar. Y cuando ya están un poco más grandes y es tiempo de que comiencen a dar sus primeros pasos, les enseñamos a caminar. Los sostenemos de la mano y les ponemos metas. Les decimos, mira, puedes caminar de aquí hasta allí. Y mientras avanzan, corremos a sujetarlos y vemos que van a caer. ¿Por qué? Porque los amamos tanto que no queremos que caigan. Y nos duele si lo hacen. Queremos que nuestros hijos caminen firmes. Y en esos momentos nos olvidamos de nosotros mismos completamente para lograr ese objetivo. Y así como por amor nosotros nos preocupamos de que nuestros hijos caminen firmes, como cristianos, como miembros de la familia de Dios y como cuerpo de Cristo, debemos preocuparnos también de que nuestros hermanos caminen firmes en la fe. Y esto es lo que tenemos en nuestro texto. Vemos al apóstol Pablo y a su equipo preocupados de la fe de sus hermanos, a quienes consideraban sus hijos espirituales. Estaban preocupados de sus nuevos convertidos en Tesalónica. Pablo había expresado su deseo de comunión en el capítulo 2, versículo 17 al final, donde dice que procuraron con mucho deseo ver sus rostros, ya que habían sido separados de la iglesia involuntariamente por un altercado que incitaron allí los judíos celosos por la obra de Dios allí, involucrando a los habitantes y a las autoridades de Tesalónica en contra de Pablo y su equipo. Sin embargo, su corazón estaba con ellos y anhelaba profundamente ver sus rostros porque estaba preocupado de su condición espiritual. Y a partir del capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos explícitamente cuál era esa preocupación. Y esa preocupación era la fe de sus hermanos, de cómo estaban viviendo, cómo estaban enfrentando las dificultades, si estaban firmes o no en el Señor, si seguían firmes o no en las enseñanzas que habían recibido.
Notemos por favor el énfasis que hay en este capítulo 3 acerca de la fe de los hermanos. Versículo 2 dice al final: confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 5: envié para informarme de vuestra fe. Versículo 6: buenas noticias de vuestra fe. Versículo 7: por medio de vuestra fe. Versículo 10: completemos lo que falte a vuestra fe. El énfasis es claro. Esta era la preocupación principal de Pablo y debe ser también nuestra preocupación principal como hermanos en Cristo. Por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado Fortalece la fe de tus hermanos. Dividiremos este mensaje en 3 puntos principales, que son 3 razones por las que debemos fortalecer la fe de nuestros hermanos. En primer lugar, fortalece la fe de tus hermanos porque es una expresión de amor. Versículos 1 al 2. En segundo lugar, fortalece la fe de tus hermanos porque las tribulaciones que enfrentan pueden desanimarlos. Versículos 3 al 4. Y en tercer lugar, fortalece la fe de tus hermanos porque el tentador quiere desviarlos. Versículo 5. Vamos entonces a lo primero. Fortalece la fe de tus hermanos porque es una expresión de amor. Dice el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué es lo que Pablo no soportaba más? Ese profundo deseo de estar con ellos, de estar con sus hermanos, de ver sus rostros para saber cómo estaban espiritualmente. Pablo sabía que necesitaban ser fortalecidos en la fe, necesitaban ser animados. Estaba profundamente preocupado por ellos porque los amaba mucho. De hecho, la palabra soportar significa cubrir o esconder, tapar. Es decir, Pablo ya no podía cubrir ese deseo que tenía por dentro, ya no lo podía soportar, no lo podía esconder, no lo podía sobrellevar. Necesitaba sacarlo de él. Necesitaba hacer algo respecto a eso, porque, hermanos, el amor debe llevarnos a tomar decisiones. El amor es acción. Si realmente amamos a nuestros hermanos, vamos a tomar decisiones en favor de ellos, decisiones pensadas en ellos. No nos vamos a desentender de nuestros hermanos porque el amor es práctico. El amor nos impulsa a actuar en favor de aquellos que amamos. Dice Juan 3:16, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó y dio. Es decir, actuó en favor de aquellos que amó. El Señor Jesucristo nos amó y fue a la cruz por nosotros. Hizo algo al respecto. Y por este amor, Pablo y su equipo toman una decisión. Sigue diciendo el versículo 1 en adelante. Acordamos, es decir, tomamos la decisión de quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Aquí probablemente se refiere a que Pablo se quedó solo en Atenas. Porque según lo relatado en Hechos capítulo 18, versículo 5, Pablo y Silas o Silvano vuelven desde Macedonia hasta Corinto, en donde se encontraba Pablo. Así que probablemente luego de que Timoteo fue enviado a Tesalónica, Silas fue enviado a otro lugar de Macedonia, por lo cual Pablo quedó solo en Atenas. Y esa palabra solo significa desamparado, indefenso. Así se sentía el apóstol Pablo al separarse de su equipo como abandonado. De hecho, esta palabra se usaba
para aquellos que habían enviudado. Así se sentía el apóstol Pablo. Y miren esto, hermanos, Pablo, estaba dispuesto a quedar desamparado por amor de sus hermanos. Y quería enviar a alguien a hacer la labor que él probablemente intentó hacer en más de una ocasión. Como dice el capítulo 2, versículo 18, que él intentó volver a Tesalónica una y otra vez, pero fue estorbado por Satanás. Ahora sabemos que la razón por la que quería volver era para fortalecer la fe de sus hermanos. Y al no poder ir él, decide quedarse sin la compañía de uno de sus colaboradores más cercanos y enviarlo con la misión de fortalecer la fe de sus hermanos en Tesalónica. Y para esta misión se requería de alguien que tuviera el mismo amor que Pablo tiene por la iglesia. Y esa persona es Timoteo, como dice el versículo 2. Y aquí, queridos hermanos, es necesario detenernos brevemente y observar la descripción que Pablo hace de Timoteo. Lo primero que dice acerca de él es nuestro hermano. Es decir, un creyente genuino. Alguien que llegó por gracia a los pies del Señor Jesucristo, que es miembro de la familia de Dios y parte del cuerpo de Cristo. Alguien que se podía identificar con ellos, que podía entender las luchas por las que estaban pasando. Un miembro de la familia, con el cual compartían un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, como dice Efesios 4, versículos 4 al 6. Y esta palabra hermano, por supuesto, habla de una cercanía especial. Y es interesante pensar en cómo el Señor ha suplido todas nuestras necesidades, dándonos una familia espiritual en la cual podemos apoyarnos, con la cual podemos contar. Enviamos a nuestro hermano. También dice Pablo que Timoteo es un servidor de Dios. La palabra que usa para describir a Timoteo es diácono, pero no en el sentido del cargo como lo conocemos nosotros en el día de hoy, sino en el sentido de un siervo, de aquel que sirve. Pero no cualquier siervo, no un siervo de hombres, noten, un servidor de Dios. Un servidor de aquel que lo salvó. Alguien que está dispuesto a dar su vida, a poner su vida al servicio de Dios, impulsado por el amor de Dios que ha recibido en Cristo. Un servidor de Dios. También dice Pablo que Timoteo es un colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Es decir, alguien que trabaja juntamente con otro. Un compañero que trabaja con el mismo propósito, como decimos nosotros, que está allí codo a codo. Alguien en quien se puede confiar absolutamente, cuya meta, al igual que la de los otros, es trabajar en el avance del Evangelio de Cristo. Y hermanos, al pensar en esta descripción que Pablo hace de Timoteo, podríamos nosotros decir que esta es la descripción, o debería ser la descripción de cada uno de nosotros. Porque esta es la descripción de un cristiano, de un creyente, un hermano que ha puesto su vida al servicio de Dios y colabora en el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra descripción también. Y ahora, hermanos, para completar la idea de lo que significa que Pablo haga esta descripción de Timoteo aquí, quiero leer para ustedes Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 20, que Pablo escribió años más tarde, con respecto también a Timoteo.
Dice Filipenses 2, 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta frase del mismo ánimo significa de una misma alma, es decir, de un mismo espíritu. Timoteo tenía un pensamiento, un corazón, un amor por el Señor y por su iglesia juntamente con Pablo. A esta persona, a este tan valioso y amado hermano y servidor de Dios, Pablo envía hasta Tesalónica y prefiere quedarse sin su compañía y sin su apoyo. Porque probablemente, o mejor dicho, con toda probabilidad, Timoteo era un gran apoyo para Pablo. Una persona en la que se podía confiar, una persona con la que podía contar, una persona que podía apoyarse mutuamente. Pero Pablo, sin embargo, entendía que la necesidad de sus hermanos de fortalecimiento en la fe estaba primero que sus propias necesidades. Y podemos imaginarnos a Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, ve y fortalece la fe de tus hermanos. Esta es una expresión de amor. Y por el amor que Timoteo tenía por el Señor y por su iglesia, él por supuesto fue a Tesalónica a fortalecer la fe de sus hermanos. Y aquí nos encontramos con la misión en sí. Esta expresión de amor se describe con dos palabras. Dice el versículo 2 al final, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esta última frase también se puede traducir en favor de vuestra fe o por el bien de vuestra fe. Confirmar significa hacer firme, con la intención de resistir los ataques. Esa es la idea de esta palabra. Es decir, hacer una fe invencible. Y la única manera de hacer esto, hermanos, es a través del conocimiento relacional con el Dios único. La forma de hacer esto es profundizando en las enseñanzas que ya se han recibido. Es decir, Timoteo debía ir y explicarles más profundamente el Evangelio y todo el consejo de Dios. Debía darles alimento sólido. Porque la preocupación de Pablo es que los creyentes estén firmes para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y sean arrastrados lejos de la verdad. Y la única manera de no ser arrastrados lejos de la verdad es estar firmes, sujetos a lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque ¿qué es lo que va a traer convicción a los hermanos? No son precisamente las ideologías, o no son las modas pasajeras de este mundo, no son las experiencias personales, sino lo que Dios ha revelado en su palabra, la profundización de las verdades bíblicas. Recordemos también, queridos hermanos, que en el tiempo de la iglesia de Tesalónica no teníamos la revelación completa y la enseñanza se transmitía de manera oral. Por lo tanto, era necesario que Timoteo fuera, les recordara todas las cosas que habían aprendido cuando Pablo, Silvano y Timoteo estuvieron con ellos. Esta es la forma en que se fortalece la fe de los hermanos, porque la fe no es andar ciegamente por la vida. Como hemos escuchado en otras oportunidades, la fe no es un salto al vacío. No es que nos ponemos una venda en los ojos y vamos a tientas caminando, sino que la fe es vivir con certezas. Con certezas y no en ideas nuestras. No es lo que nosotros podamos pensar o interpretar de la vida. No es nuestra manera de ver las cosas
No es nuestra manera de interpretar los acontecimientos ni las circunstancias de la vida, sino son certezas que están plasmadas en las Escrituras, en lo que Dios ha revelado y nada más. Recordemos también, hermanos, que la iglesia en Tesalónica era una iglesia relativamente joven que estaba aprendiendo a caminar en estas verdades. Y así como hay muchos hermanos que están o estamos en el mismo proceso caminando, aprendiendo a caminar con la fe, en la fe, perdón. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Pablo estaba profundamente preocupado de la madurez espiritual de sus hermanos. Y hermanos, eso es lo que el Señor también quiere para la iglesia. El Señor quiere esto para nosotros. Dice Efesios 4, versículo 11, que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, capacitar a los santos, a la iglesia de Cristo, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escucha ahora, hermano, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a un varón maduro. A alguien que pueda caminar como la Biblia enseña. Versículo 14, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Este es el propósito. El Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Y lamentablemente en el día de hoy, en algunas denominaciones, la enseñanza de la Biblia ha sido desplazada a un segundo lugar, o tal vez tercer lugar, en donde se han hecho verdaderos escenarios en las iglesias y se da énfasis a la entretención, a las experiencias personales, a los números artísticos, a manifestaciones extrañas, desplazando lo principal, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto trae como consecuencia un pueblo débil y fácil de ser arrastrado por el pensamiento de turno, ser arrastrado por las ideologías que tenemos hoy en día. Por eso, si amas realmente a tu hermano, fortalece su fe con la palabra de Dios. Si te preocupa realmente tu hermano, fortalécelo con la palabra de Dios. La segunda palabra que describe el fortalecimiento en la fe es exhortar. Y esta palabra, queridos hermanos, es la misma que se ocupa para describir al Espíritu Santo en Juan 14, versículo 16, en donde dice otro consolador. Y significa alguien que es llamado al lado para acompañar o para ayudar. Es decir, Timoteo debía estar al lado de los creyentes para ayudarlos a vivir conforme a la voluntad de Dios, para ayudarlos a caminar. Y así como la primera palabra tiene que ver con la enseñanza, la segunda tiene que ver con la vivencia de esa enseñanza. ¿Recuerdan? En el capítulo 2, versículo 10, dice Pablo que él modeló cómo vivir una vida cristiana. Dice el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Timoteo debía ir y modelar esa vida. Él debía ir y mostrar cómo en la práctica se vivía aquello que habían creído. Esto fortalece la fe de los hermanos.
También esta palabra implica, por supuesto, la exhortación. Esto es dar ánimo con la palabra de Dios, para que esa misma palabra sea usada por el Espíritu Santo y conduzca a los hermanos a la obediencia gozosa y produzca ánimo también en sus corazones. Hermanos, nosotros lo necesitamos, tu hermano lo necesita. Somos personas débiles, que un día estamos bien en la fe, estamos por acá arriba, por decirlo de una forma, y luego estamos por allá abajo. Somos cambiantes, somos débiles. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que alguien venga y nos recuerde las maravillas del Evangelio. Lo glorioso que es la cruz de Cristo. Miren, la misión de Timoteo era prácticamente, hermanos, en resumen, llevar a los hermanos a Cristo nuevamente. Llevarlos a mirar a Cristo. También notemos, hermanos, que Timoteo fue personalmente a fortalecer la fe de sus hermanos. Eso también es una enseñanza para nosotros. Porque nada reemplaza la presencia de un hermano. No es lo mismo, ¿no es cierto?, mandar un mensaje por WhatsApp que ir a la casa del hermano y ver sus rostros, como decía Pablo, e interesarse realmente por él. Esto es una expresión de amor. Como escuchábamos también el domingo anterior, no dejando de congregarnos. Todo esto no lo podemos hacer si no estamos juntos. Timoteo fue personalmente a fortalecer la fe de su hermano. Ahora, queridos hermanos, también sabemos que el que fortalece nuestra fe es el Señor. Como hemos dicho, es su palabra, es el conocimiento de Él. Mientras más profundicemos en el conocimiento de Dios y más nos profundicemos en ese conocimiento relacional con el Señor, más firme será nuestra fe. ¿Por qué? Porque dejará de estar centrada en nosotros, en lo que nosotros podamos hacer por Él, y se enfocará en lo que el Señor ha hecho. Dejará de estar enfocada en lo que nosotros pensamos y se enfocará en lo que Él ha dicho. Por eso la misión de Timoteo era llevarlos a Cristo. Sin embargo, el Señor usa instrumentos humanos para llevar a cabo este propósito. A modo de ilustración, ¿recuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Quién hizo el milagro? El Señor. Pero Él usó a sus discípulos para repartir el pan. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Y si tú, querido hermano, estás dispuesto a ser un servidor de Dios y un colaborador en el Evangelio de Cristo, el Señor te usará para fortalecer la fe de tu hermano como una expresión de amor. No solo debemos fortalecer la fe de nuestros hermanos porque es una expresión de amor, sino además porque sabemos que enfrentamos dificultades en esta vida. Y nuestra fe será probada. Esto es lo segundo. Fortalece la fe de tus hermanos porque las tribulaciones que enfrentan pueden desanimarlos. Versículos 3 al 4. Dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Las tribulaciones que enfrentaron los hermanos de Tesalónica fueron difíciles, porque para los creyentes del primer siglo, identificarse con Cristo, sobre todo para los gentiles, era algo complejo.
porque el sincretismo, es decir, la mezcla indiscriminada de religiones, era el estilo de vida de aquellos tiempos. Y el Imperio Romano impulsó esa práctica. De hecho, tenían el templo de todos los dioses, es decir, el panteón, en el cual se iban añadiendo dioses de las diferentes regiones conforme a la conveniencia del imperio. Sumado a esto también estaba el culto al emperador, y no adorarlo era considerado un delito grave. Sin embargo, o a diferencia de esto, el cristianismo reconoce y adora a un solo Dios, al Dios vivo y verdadero, como dice capítulo 1, versículo 9. Y estos hermanos, al alejarse de las prácticas de la idolatría, las tribulaciones no tardaron en llegar. De hecho, esta misma verdad fue la excusa, esta realidad fue la excusa que usaron los mismos judíos que estaban celosos de lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo en Tesalónica, acusándolo de ser fiel a otro rey, que no es el César. Bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo. Lo cual era considerado una traición porque el Imperio Romano usaba esta práctica del sincretismo y el culto al emperador para fomentar la unidad y la lealtad del imperio. Y a través de esta acusación, los judíos formaron un gran alboroto, involucrando a los habitantes y a las autoridades de Tesalónica, como dice Hechos 17, versículos 5 al 9, lo que resultó en la salida de Pablo y su equipo de la ciudad. Por lo tanto, luego de la salida de Pablo y su equipo de Tesalónica, estas tribulaciones comenzaron a incrementarse. Por esta razón, esta cultura sincretista significaba un reto muy alto para la iglesia de aquellos tiempos. Porque no solo su vida podía estar en peligro, sino también que sufrían la presión del mundo que los rodeaba, por lo cual se requería una fe firme para enfrentar estas tribulaciones. Por eso Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Este era el propósito. Por eso necesitaban ser fortalecidos en la fe, para que no fueran inquietados a causa de las tribulaciones. La idea es ser inquietado, sacudido, turbado, que su corazón sea agitado en gran manera por causa de estas tribulaciones. Porque estos sufrimientos que habían llegado por causa de Cristo eran tan grandes que abandonar la fe parecía ser una opción para evitar rápidamente el sufrimiento. Y probablemente sus sufrimientos vinieron por parte de sus familiares inconversos en una primera instancia, enfadados porque habían abandonado la religión de la familia. También por parte de sus amigos, porque habían abandonado una vida de inmoralidad y ya no asistían a los templos a cometer actos abominables como lo es la prostitución sagrada, entre comillas. Y también presión y tribulación por parte del resto de los habitantes que no podían comprender cómo habían abandonado una vida llena de deleites, llena de placeres, por honrar a un Dios que es 3 veces santo. Y hermanos, algo muy similar pasa con nosotros también en el día de hoy. Mucho menos intenso, eso sí, pero el mundo quiere hacernos volver atrás. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero parece que gozaran vernos caer. El mundo quiere que mantengamos cerradas nuestras iglesias. Quieren que adaptemos nuestra forma de vivir a la de ellos. Que cambiemos nuestra forma de pensar por la de ellos. Quieren que incluyamos sus valores a nuestro estilo de vida, que nos adaptemos a la cultura, que nos modernicemos porque nos estamos quedando en el pasado. Existe esa presión por parte de las personas con las que nosotros convivimos diariamente.
incrédulos, por supuesto. Por ejemplo, algún hermano en su trabajo está siendo presionado a mentir acerca de algún dato, por ejemplo. O siendo presionado a robar, como es tan común, por ejemplo, en mi área que es la cocina. Eso se ve diariamente. Y este hermano no quiere hacer estas cosas para no deshonrar a Cristo y le está trayendo problemas. El mundo lo está presionando para que se transforme y se conforme al mundo, a los pensamientos de ellos, a las prácticas de ellos. Pero este hermano no quiere hacerlo, como decía, por no deshonrar a Cristo y esto le está trayendo problemas. Tal vez usted conoce a algún hermano que está siendo discriminado o rechazado por sus propios familiares que son inconversos. Ya no lo reciben en la casa. O si vas a hablar de Cristo, mejor no conversemos más. Porque estos familiares no entienden y no aceptan su nueva fe en el Señor Jesucristo. Su forma de vida en santidad, que ahora ame la santidad. ¿Cómo puede ser eso posible? Dicen ellos. Tal vez usted conoce a un hermano joven que está en la universidad y que está teniendo problemas porque no comparte la ideología de estos tiempos, porque no opina igual a ellos en relación al aborto, porque no quiere someterse al pensamiento de turno. Y esto le está trayendo también problemas, discriminación, burlas por parte de sus compañeros. Si conoces a algún hermano o hermana que está pasando por esto, ve y fortalece la fe de tu hermano, porque estas tribulaciones podrían desanimarlo. Y no queremos, así como Pablo, que piensen que dejar la fe es una opción. Porque como somos de débiles, nosotros podríamos perfectamente pensar eso. Podríamos llegar incluso a pensar como el salmista en su momento. Dice el Salmo 73, versículo 13 y 14. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Perfectamente podríamos llegar a pensar en eso. Pero sabemos que ese pensamiento cambia cuando miramos a la cruz. Cuando vemos lo valioso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, esos pensamientos desaparecen. Los tesalonicenses podían haberse desanimado también porque interpretaron sus tribulaciones como si Dios no se interesara por ellos. Y eso no es algo que nosotros podríamos pensar también cuando estamos atribulados. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ellos interpretaron sus tribulaciones como si Dios no se interesara por ellos, como si Dios no los amara. Pero como dijo John Piper, si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es uno de los que más sufrió aflicciones en su vida por causa de Cristo y el Evangelio. De hecho, el Señor se lo había anticipado en Hechos 9:16 cuando dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 3 al final, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, Timoteo debía recordarles que las aflicciones son parte de la vida cristiana y que debían interpretarlas correctamente. Es algo que no vamos a poder evitar en nuestra vida. Las evitaríamos, por supuesto, si cediéramos a la presión del mundo. Pero si no cedemos a la presión del mundo, por supuesto, van a venir las tribulaciones. El Señor Jesucristo ya nos había anticipado en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Es verdad. ¿Pero qué sigue diciendo Él? Pero confiad.
Es decir, anímense, yo he vencido al mundo. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Él. Por eso cuando vamos a fortalecer la fe de un hermano, hablemosle de Cristo. Además, la Biblia nos enseña que el Señor ha permitido el sufrimiento y las pruebas para purificar nuestra fe. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. En lo cual, es decir, en la salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las tribulaciones el Señor las permite para que nuestra fe sea purificada, sea limpiada. Cuando sufrimos por causa de Cristo, somos dichosos, dice el Señor en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Las aflicciones nos identifican también con nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro nuevamente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. Las aflicciones, al mismo tiempo que nos traen dolor, también son la evidencia de que somos de Cristo y que estaremos con Él. Además, el Señor nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. Dice nuevamente el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, es decir, que caminemos tras sus huellas. 1 de Pedro 2:21. Las tribulaciones son parte de nuestra vida cristiana. Estas cosas debemos recordarle a nuestro hermano que sufre tribulación por causa del Señor, para que no se inquiete por ellas, para que no sea sacudido por estas tribulaciones, sino que las pueda interpretar correctamente, verlas con los lentes de las Escrituras y no con la interpretación que nosotros podamos dar de las circunstancias. Además, añade Pablo en el versículo 4 de nuestro texto: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Todos debemos estar apercibidos de que las tribulaciones llegarán. Esto es lo que repetía constantemente Pablo a los tesalonicenses cuando estuvo con ellos. Vendrán tribulaciones, son parte de la vida cristiana, debemos interpretarlos de esta manera. Si son por causa de Cristo, debemos interpretarlas de esta manera. Por supuesto, no podemos interpretarlas así si estamos sufriendo por causa de nuestro pecado. Pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, tienen un propósito. Y debemos interpretarlos de esa manera. Y por supuesto, si hacemos la voluntad del Señor, siempre vamos a tener oposición. El mundo se nos va a oponer. Pero hay algo más. No solo debemos fortalecer la fe de nuestros hermanos porque es una expresión de amor o porque las tribulaciones podrían desanimarlos, sino también porque el tentador quiere desviarlos. Dice eso en el versículo 5, esto es lo tercero. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tenía el temor
de que Satanás hubiese podido sacar ventaja de las tribulaciones que estaban enfrentando los hermanos en Tesalónica y usarlas como un medio para hacerlos retroceder, para sembrarles la duda, para desviarlos de la fe, porque eso es lo que busca Satanás. Satanás había obstaculizado el regreso de Pablo a Tesalónica en más de una ocasión. Y ahora Pablo quiere saber, quiere informarse, quiere conocer cómo están ellos, cómo habían reaccionado ante las tribulaciones que estaban enfrentando. Porque si Satanás hubiese tenido éxito, entonces, dice Pablo, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor, toda nuestra dedicación, dinero, tiempo, hubiese sido en vano. Es decir, no hubiéramos cosechado ningún fruto. Y nadie, por supuesto, quiere trabajar en vano. Recuerdan que él dice, ustedes son nuestra esperanza. Eso significaban ellos para Pablo. La recompensa de todo su trabajo. Y ante esta posibilidad, entonces, Pablo envió a Timoteo para fortalecer la fe de los hermanos. Satanás es descrito aquí como el tentador, porque esa es su actividad, es decir, el que tienta. Él está constantemente tentando hacer el mal, tentando al pecado. Como decía en el capítulo 2, versículo 18 de esta epístola, Satanás es un estorbo a la comunión. Como decía Spurgeon, su objetivo es mantener separados a los cristianos. Ese es su objetivo, porque sabe que en la comunión de la iglesia el Señor obra de una manera especial en los suyos. Sabe que todos estamos unánimes y centrados en adorar a nuestro Dios, y sabe que cuando estamos reunidos somos instruidos por la palabra y que somos motivados a la obediencia a Dios. Porque cuando no obedecemos a Dios, automáticamente, por decirlo de una manera, obedecemos a Él. Por eso Satanás odia la comunión. Pero no solo eso. Satanás es muy astuto y en este caso, como el tentador, su objetivo es que en medio de las aflicciones que estaban pasando, convencerlos de que sufrir por Cristo no vale la pena. De esa manera trata de desviar a la iglesia de la fe, tentándolos a volver a su vida anterior, diciéndoles, antes de creer en Jesucristo estaban mejor. Mira los problemas que te trajo la fe en Él. Estás sufriendo, te persiguen, te discriminan. Vuelve atrás y recuperarás tu felicidad. Todos tus problemas se acabarán. Pablo ve esto como una posibilidad real, una preocupación real, porque es un enemigo real. Su amenaza es real, su estorbo es real, su tentación es real. Por eso la necesidad de ser fortalecidos en la fe, para poder hacerle frente a este enemigo que, vuelvo a insistir, que es real. Satanás siempre usará las tribulaciones como una excusa para motivarnos a dejar a Cristo. Satanás usará aquello, como es de astuto, usará aquello que el Señor nos dejó para purificar nuestra fe, para fortalecerla, para hacernos más parecidos a Cristo, para identificarnos con Él. Lo que el Señor dejó para todo esto, Satanás lo usará para lo contrario, para desviarnos de la fe. Satanás y el mundo, que son los enemigos que nosotros como creyentes enfrentamos, siempre tratarán de convencernos de que no vale la pena sufrir por Cristo, que no vale la pena ser insultado por Él, que no vale la pena ser despedido por Él, que no vale la pena reunirse en tiempos difíciles, que no vale la pena hacer tanto esfuerzo para venir a la iglesia si podemos ver la predicación por internet, que no vale la pena que tus familiares te rechacen por su nombre, que no vale la pena renunciar a aquello que te gusta tanto hacer por permanecer en relación con el Señor y profundizar en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Dicen. En resumen, Satanás y el mundo tratarán de convencernos que Cristo no vale la pena.
que todos los sufrimientos que podamos enfrentar por su causa no valen la pena. Pero no debemos caer en el engaño. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Que pongamos nuestra mirada en las aflicciones y no en aquel que prometió estar con nosotros en medio de esas aflicciones. Debemos continuar de pie en la batalla mirando no a nosotros, sino a aquel que nos sostiene, a aquel que dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos por Él. Porque ¿saben qué, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es digno. Como leía el hermano Diego al principio, Él es digno, Él vale absolutamente la pena. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un don de la gracia de Dios. Es algo que Dios nos ha dado como un privilegio sufrir por Él, hermanos. No creamos el engaño de Satanás que Jesucristo no vale la pena, porque lo vale absolutamente. Los apóstoles, después de ser azotados, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre, dice Hechos 5:41. Y así muchos mártires que han dado su vida por la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo vale la pena, vale el sufrimiento. Porque como dice también Pablo, las tribulaciones que pasemos en esta vida no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento, como leí hace poco, dura un momento, pero el gozo dura por la eternidad. Y si todavía no creemos esto, hermanos, pensemos en que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir las peores aflicciones por salvarnos. Él soportó la tentación de Satanás en el desierto, soportó que sus criaturas inmundas lo golpearan. Soportó ser humillado. Él despreció la burla y el rechazo y el menosprecio de todos y fue a la cruz. Él estuvo dispuesto a sufrir la justa ira del Padre que era para nosotros por causa de nuestros pecados sobre sí. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Él es digno. No creamos el engaño de Satanás. Fortalece la fe de tu hermano. Cuéntale lo que el Señor ha hecho. Recuérdale el Evangelio. Recuérdale las palabras de Dios. Recuerda sus promesas. Para eso también estamos puestos. Somos siervos de Dios, colaboradores en el Evangelio de Cristo. Vayamos y fortalezcamos la fe de nuestros hermanos. Pablo estaba profundamente angustiado por la fe de sus hermanos y pensaba que todo su trabajo podría haber resultado sin fruto y que por la acción de Satanás hubieran sido alejados de la verdad. Cuando pensaba en esto, me preguntaba, ¿esto me inquieta a mí también? ¿Es una angustia en mi corazón? ¿Me preocupa la fe de mis hermanos? Ahora les pregunto a ustedes también, ¿esto inquieta tu corazón? ¿Te angustia la realidad de que tu hermano pudiera estar siendo arrastrado por la corriente de este mundo? ¿Conoces algún hermano que esté pasando por tribulación? Y si conoces a alguien que esté pasando por tribulación, ¿piensas en que podría estar siendo tentado a abandonar la fe?
Piensa que tal vez necesitan que vayamos al lado a fortalecer su fe. Y lamentablemente no lo hacemos, hermanos. Muchas veces no lo hacemos. Porque probablemente no estamos amando a nuestros hermanos como deberíamos. Lamentablemente no los amamos tanto como para preocuparnos de ellos, de sus necesidades espirituales. Y a veces lo vemos como algo tan lejano, porque son nuestros hermanos de la iglesia, pero también me pregunto, ¿qué pasa en nuestro hogar? El hermano más cercano que tenemos es nuestro cónyuge. O pueden ser nuestros hijos. ¿Estamos fortaleciendo la fe de ellos? ¿Nos interesamos por la fe de ellos? ¿Por su crecimiento espiritual? ¿Por ayudarlos a caminar en esta vida? Hermanos, ¿cuánto necesitamos a Cristo? ¿Cuánto necesitamos ser como Él? Amar como Él. Porque si hay alguien que se preocupó de nuestras necesidades, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él suplió la necesidad más grande que teníamos, que era nuestra necesidad de estar reconciliados con Dios y que nosotros no podíamos hacer por nuestros propios méritos ni por nuestros propios medios, porque ni siquiera queríamos. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Amemos también como Él amó. Y preocupémonos de fortalecer la fe de nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a fijar nuestra mirada en ti, Señor. Porque tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de ser obedecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder preocuparnos sinceramente por nuestros hermanos, a dejar de mirar a nosotros y mirar a aquel que está al lado, que puede necesitar de una palabra de aliento, Señor, que puede necesitar recordar lo que tú hiciste en favor de él. Señor, danos de tu gracia y ayúdanos y perdónanos, Señor, cuando no hemos hecho lo que debemos hacer. Oh Padre, glorifícate tú en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.